Bueno, continuando con la solución de ejercicios del 32 de álgebra de Baldor, vamos a resolver ahora el ejercicio número 18. En este ejercicio tenemos este signo negativo que afecta a lo que está aquí adentro, entonces pasamos el signo, abrimos corchetes y ponemos menos 3x porque este todavía no lo afectamos, más lo que está adentro que es menos x. Este menos está afectando al 2y y al menos 3 por este guión, entonces sería menos 2y más 3, cierro el paréntesis, cierro el corchete, ahora este más que afecta a estas llaves y aquí este negativo está afectando lo que está adentro, entonces sería menos 2x menos y, este más está afectando lo que está adentro, sería menos x menos 3 más 2 y este negativo está afectando a x más y me quedaría menos x menos y cierro las llaves. Ahora voy a reducir términos semejantes. Esto lo pasamos igual, menos 3x. Aquí veo si hay términos semejantes. No. Voy a sacar los corchetes, voy a suprimir los corchetes, entonces sería menos x menos 2 por y más 3. Y cierro estos corchetes. Veo aquí si hay términos semejantes y me quedaría menos 2x menos x y menos x son menos 4x, menos y menos y son menos 2y, menos 3 más 2 sería menos 1 y cierro llaves. Veo si tengo términos semejantes en esta parte y sería 3x negativo menos x serían menos 4x menos 2 por y más 3, cierro corchetes. Voy a sacar estas llaves, voy a suprimirlas, entonces está afectado por el signo más, sería menos 4x menos 2y menos 1. Ahora ya nada más me quedan estos corchetes afectados por el signo negativo, entonces la regla me dice que cuando un signo negativo afecta a un signo de agrupación, le cambia el signo, es decir, si aquí tengo menos, va a ser más, entonces me va a quedar 4x más 2y menos 3 menos 4 por x menos 2 por y menos 1. Ahora busco los términos semejantes para reducirlos. 4x menos 4x es 0. 2y positivos menos 2y es 0. Menos 3 y menos 1 sería menos 4. Este sería el resultado para mi ejercicio número 18. Vamos ahora a resolver el número 19 y tenemos menos que afecta lo que está adentro, menos por menos me daría más a y ya suprimí este signo, este paréntesis. Ahora menos que afecta más, ahora esto que está aquí, un más por menos, que nos dice la ley de los signos, sería menos a y cierro corchetes, más, abro llaves y tengo menos por menos me da más b, menos por más me da menos c. Ahora este signo negativo afecta a estos corchetes, pero este más afecta al paréntesis, sería menos c, cierro corchetes y cierro llaves. Bien, aquí veo si puedo reducir términos semejantes y veo que no. Entonces este menos afecta a la, me quedaría esto igual a menos a. Este menos afecta a lo que está aquí adentro, menos por menos sería más a. Más, abro llaves,
B menos C, este menos por menos me daría más C y cierro llaves. Menos A más A es 0, C negativo y C positivo es 0, por lo tanto el resultado sería B. Esto sería el resultado de suprimir los signos de agrupación y reducir términos semejantes en el ejercicio 19. Vamos ahora con el 20 y tenemos lo siguiente, este menos que afecta a estas llaves, luego tengo otro menos que afecta a lo que está adentro y es este menos por lo que está adentro que es positivo sería menos A menos B, cierro corchetes, cierro llaves, tengo un negativo que afecta a estas otras llaves y luego tengo un signo positivo que afecta a estos corchetes, menos que afecta a lo que está adentro, como pueden ver son negativos, entonces le cambia el signo, sería B más A, cierro corchetes, cierro llaves y luego tengo este menos que afecta a más B, entonces sería menos A menos B. Bien, esto lo paso igual, menos que afecta a esto, menos. Ahora, voy a suprimir este signo de agrupación, menos por menos me daría más A, menos por menos me daría más B. Y ya le quité este signo de agrupación. Ahora, voy a quitar el siguiente signo de agrupación, este que está aquí. Me abro llaves, sería B más A, cierro llaves, menos A, menos B. Ahora tenemos para eliminar este signo de agrupación que está afectado por un signo negativo, entonces la regla dice que cuando términos que están agrupados por algún signo de agrupación tienen un signo negativo afuera, les cambia el signo, entonces aquí es más, cambiaría menos A menos B. Ahora ahí tenemos el mismo caso, le cambiaría el signo a estos y sería menos B menos A menos A menos B. Entonces voy a reducir términos semejantes y me quedaría menos A menos A menos A sería menos 3A, menos B menos B menos B sería menos 3B. Este sería el resultado de suprimir los signos de agrupación y reducir términos semejantes. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 21 y para el ejercicio 21 tenemos esto. Vamos a suprimir signos de agrupación, entonces tengo un menos que afecta a este corchete, pero lo que tengo aquí adentro está afectado por un signo negativo, entonces le cambia el signo, sería menos A menos B más C. Aquí cierro el corchete y cierro la llave. Ahora tengo este menos que afecta a las llaves, tengo este más que afecta a este corchete y aquí sería un menos que afecta a lo que está adentro, sería menos C más A menos B. Ahí ya eliminé yo este paréntesis, me queda el corchete y cierro llave. Ahora más que afecta a este corchete, menos que afecta a la llave que tengo aquí y sería menos A, más por menos sería menos B y cierro llaves, cierro corchetes. Ahora vamos a ver si puedo reducir términos semejantes, todavía no, aquí todavía hay que cambiar signos, sería menos que afecta, aquí ya voy a cambiar signos y sería menos que afecta a todo lo que está aquí adentro, sería A más B menos C y ya eliminé eso. Ahora sería menos que afecta a este corchete y esto que está aquí está afectado por el más, me quedaría como menos C más A
menos b, cierro llaves, y ahora voy a eliminar acá signos de agrupación, me quedaría como menos que afecta lo que está aquí adentro, sería a más b. Veo si tengo términos semejantes, todavía no, voy a seguir eliminando signos de agrupación, estos de aquí, y me quedaría menos que afecta lo que está aquí adentro, sería menos a menos b más c, y acá sería esto afectado por un negativo, sería más c menos a más b, y ahora esto quedaría igual, más a más b. Busco los términos semejantes, menos a y menos a son menos 2a, más a sería menos a. Ahora las b's, menos b y menos b, y más b, perdón, es 0, más b sería más b. Ahora las c's, más c y más c sería más 2c. Este sería el resultado de suprimir los signos de agrupación y reducir los términos semejantes. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio, que es el número 22, pero para esto voy a limpiar un poco el pizarrón para tener espacio y poder realizar el ejercicio. Entonces vamos con el ejercicio número 22, y en el 22 tenemos lo siguiente, tenemos un negativo que afecta a 3 por m más, abro llaves, menos m menos que afecta a estos corchetes n. Voy a suprimir este signo de agrupación, menos que afecta a esto sería menos m menos 4, cierro paréntesis, cierro llaves, más, abro llaves, y aquí tengo un menos que afecta a esto que está dentro de aquí, y me quedaría como menos m y menos n. Este más afecta a lo que está aquí, lo hago de una vez y sería menos 2n más 3, y cierro llaves, cierro corchetes. Bien, continuamos y tenemos menos que afecta a este 3m más, abro llaves, y voy a suprimir este signo de agrupación que es n y m, entonces me quedaría menos m menos n más m más 4, y aquí ya quité yo los paréntesis. Ahora acá veo si tiene términos semejantes, acá tengo más, sería menos m menos n y menos 2n serían menos 3n más 3, y cierro llaves. Aquí me falta un corchete, el 22, que es este, aquí va un corchete más no, este va al final, perdón. Si el corchete va al final, entonces este aquí no va. Vamos a limpiarlo. Aquí sería más llave, y ahora sí. Vamos a simplificar esto y me quedaría menos que afecta lo que está dentro, 3m. Reduzco términos semejantes, m negativo y m positivo serían 0, y me quedaría menos n más 4, entonces los voy a sacar y me quedaría menos n más 4. Ahora lo que está acá sería menos m menos 3n más 3. Reduzco términos semejantes y sería 3m menos m sería igual a 2m. Menos n y menos 3n serían menos 4n. Y luego tengo 4 más 3 serían más 7. Este sería el resultado de simplificar el ejercicio número 22. Vamos ahora con el ejercicio número 23.
Y para este tenemos lo siguiente, un negativo que afecta a lo que está adentro, que es x más, abro llaves, este negativo está afectando lo que está aquí adentro, le cambiaría el signo, sería menos x menos y. Ahora este menos afecta este corchete, ponemos el menos x, este más afecta lo de aquí, sería más y menos z. Ahora tengo este negativo afectando a este signo de agrupación, sería más x menos y, cierro corchetes, menos y, cierro llaves, cierro corchetes. Veo si hay términos semejantes, este menos queda igual, x más, aquí no hay nada que reducir, me queda menos x menos y, menos que afecta a lo que está aquí adentro, pero aquí tengo x negativo y x positivo es 0, y positivo y y negativo es 0, entonces nada más me queda la z negativa menos y, cierro llaves y cierro corchetes. Ahora voy a eliminar este signo de agrupación, me quedaría como menos que afecta a x más, abro llaves y me queda menos x menos y, menos por menos me da más, z, ya eliminé yo los corchetes, me quedan las llaves y me queda este corchete de afuera. Entonces vamos a resolver menos que afecta, vamos a suprimir este signo, sería x, sería menos x menos y más z. Bien, aquí veo si tengo términos semejantes, x y menos x es 0, entonces me quedaría un negativo que afecta lo que está dentro de este corchete, que es menos y más z. Ahora aplicándole el signo sería menos por menos más y menos z. Este sería el resultado de suprimir los signos de agrupación y los términos semejantes del ejercicio 23. Vamos ahora a resolver el ejercicio 24 y último de simplificar suprimiendo los signos de agrupación. Entonces tengo para el ejercicio número 24 tengo este menos que afecta a estos corchetes, menos a más, abro llaves, menos a más que está afectando lo de aquí sería más a menos b. Ahora este negativo está afectando lo que está debajo y sería menos a más b menos c, menos que afecta lo que está aquí adentro, menos por menos me daría más a más b, cierro corchetes, cierro llaves y cierro el otro corchete. Veo si hay semejantes, términos semejantes, entonces me quedaría menos que afecta a menos a más. Ahora que tengo aquí menos a y más a es 0, me queda menos a menos b más b es 0 y me queda menos c. Ahora este negativo afecta a lo que está aquí adentro, vamos a hacerlo de una vez, sería menos a menos b, cierro llaves, cierro corchetes y esto sería igual, vamos a reducir términos semejantes, paso esto igual, menos a más, que afecta menos a y menos a serían menos 2a menos b menos c y cierro corchetes. Este menos sigue afectando lo que está aquí adentro, entonces es menos a. Voy a suprimir este signo de agrupación, más que está afectando lo que está adentro, quedaría igual lo de adentro, menos 2a menos b menos c. Aquí yo ya suprimí este signo de agrupación y únicamente me quedan estos. Entonces esto es igual a menos que afecta menos a y menos 2a serían menos 3a menos b menos c. Ahora le aplico este signo a este signo de agrupación para quitarlo y me quedaría como 3a más b más c. Este sería el resultado de suprimir los signos de agrupación
y reducir los términos semejantes. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Te veo en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.